No mires la película, vívela. Visita Perú. Viajeros, estamos en nuestra primera parada, hemos venido temprano, ya estamos acá y lo primero que vamos a hacer es conocer esta zona de Pumapampa. Aquí es las aguas gasificadas, los turistas están masivamente en la parte de abajo y obviamente esta es la primera parada, hemos llegado temprano, está el clima más o menos regular. Y vamos a tratar de tener suerte para llegar hasta Pastoruri y a ver si hacemos lo mejor, lo más importante. Esto es nuestra ruta hacia Pastoruri. Viajeros, estamos en la segunda parada yendo a Pastoruri y estamos frente a la ya famosa planta más conocida del Perú. Esta es la puya de Antonio Raimondi. Esta planta, según los biólogos, florece a partir de los 40 a 100 años y solamente puede florecer una vez en su vida. Una vez terminada de florecer, esta puya muere. Estamos en esta parada, vamos a seguir yendo a Pastoruri y es algo bonito en esta travesía. Son las famosas puyas de Antonio Raimondi. La cosita está bacán por acá, pero los turistas nos están acompañando un poco. De diferentes nacionalidades. Todos que tienen por primera vez la suerte de conocer a estas puyas de Antonio Raimondi. Para mí es una experiencia muy bonita. Estamos acá y la nevada nos ha acogido a toda la gente para poder alquilar acá unas casacas. ¿Tú eres el que alquilas? Uy, está grandazo, ¿eh? Vamos a hacer este recorrido en la nieve, pero la nieve es fuerte y tenemos que hacerlo sí o sí. Es una experiencia muy, pero muy halagadora. En plena nevada estamos yendo a hacer el camino a Pastoruri, pero esta es una experiencia religiosa con toda la gente, con todos los turistas. Es algo muy bonito, es una buena opción de poder hacerlo. ¿Qué le parece? Maravilloso, excelente. Excelente. ¿De dónde es usted?
Listo, chévere. Estamos haciendo esta experiencia muy bonita con toda la gente, con todos los turistas, pero parece que ya la nieve va a pasar y vamos a hacer este recorrido. Lento pero seguro. Con todos los turistas yéndonos hacia el nevado. Este llueve por lo menos 10-15 minutos, pasa, vuelve y así. Nuestro guía nos dice que esto llueve. Nuestro guía nos ha dicho que llueve 3, 5, 10 minutos, pasa y nuevamente vuelve y vuelve. Obviamente esa es una experiencia religiosa, muy bonita, pero a la vez ecológica. Ay, viajeritos. Tú vives cerca de la playa. Esta sí es cierto. Ay, viajeros, esta sí es una experiencia muy bonita. La nieve nos ha caído pero en vivo. Hemos tenido que alquilar un poncho para poder seguir avanzando. Todos los turistas vienen ahí con su poncho, todos. Y los que van arriba. Estamos en el corazón de los Andes. Estamos ¿a cuántos metros, maestro, estamos de altura? 4.500 metros. Uy, eso está 4.000 metros y medio de altura. Ajá. Vamos rumbo 5.000. al glaciar de Pastoruri. Viajeros, estamos en Pastoruri, a casi 5.000 metros de altura. En una granizada muy intensa y muy grande. ¡Ay, viajeros! Nos hemos agenciado con un ponchito para cuidar los equipos, pero la laguna está al lado, está el glaciar, ese glaciar que es tan grande y que ahorita con la nevada lo ha cubierto casi todo. Una dimensión muy extensa y que según los científicos ya o naturalistas de la contaminación ambiental creen que este glaciar puede durar solamente 8 años más y se termine y ya no haya glaciar para los años más adelante, de acuerdo a la contaminación. Este es Pastoruri, es el glaciar más importante que tiene Perú y los turistas que vienen acá a visitarlo a nivel nacional e internacional. Abajo hay una laguna en la que tú puedes ver la nieve, la típica nieve de acá de los Andes y obviamente de este glaciar. Chicos, la experiencia a Pastoruri. Wow. Increíble, Dios. Yo me despertó esta mañana, pues, estoy muy cómodo en mi cama. ¿Y a ti? Y no, vale la pena. Yo no quería ver eso, algo como tan increíble. Es una sorpresa, ¿no? Sí. Vale la pena caminar. ¿Puedes decirles a los turistas nacionales y extranjeros que vengan a conocer el Perú y especialmente a Pastoruri? Sí, yo soy de Francia. De Bélgica. De Londres. Listo, muchachos, inviten a los turistas. Chicos, invitamos a los turistas nacionales y extranjeros que vengan a conocer ¿qué? Pastoruri. Estamos en Perú. ¿Vale la pena, chicos? Sí, vale la pena. Viajeros, hemos venido acá a hacer esta aventura. Es la aventura más hermosa donde la nieve
hace sentir el cambio climático y a la vez ver la conservación de ese medio ambiente. Si tú miras el fondo y todos los tomas que vas a ver, contaminación es por ese el cambio climático. Hay que tratar de hacer conciencia y obviamente hay que tener pero mucho cuidado a la naturaleza. Este es Pastoruri, una experiencia muy bonita y muy importante. Hemos tenido que alquilar unos ponchos porque la nevada ya nos estaba ya mojando. Nuestro guía ya se está riendo, pero hay que contar en vivo, en imágenes, lo que es bonito estar acá en Pastoruri. Este es Pastoruri, queda en Huaraz, Perú. Bienvenido a conocer este sitio tan bonito. Viajeros, la nieve, viajeros. Pastoruri, viajeros.